Hola jóvenes, buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestro sexto video, que es el que hemos llamado Apunte de complemento al estudio del seguro de responsabilidad civil general. O sea, hay 5 videos anteriores. Eso quiere decir que hay una abundancia de explicaciones, de términos, tanto desde el punto de vista jurídico como también desde el punto de vista de lo que son las coberturas en nuestro país y las diferentes variables que tenemos obligación nosotros de identificar como actuarios. Así que voy a tratar en lo posible de que el alumno tenga claro las variables, los conceptos que son los más importantes. En este documento, en los 2 primeros párrafos les he puesto una flechita del lado izquierdo, para que el estudiante no tenga ninguna duda en estos 13 conceptos. En esos 2 párrafos hay 13 conceptos que les he puesto un numerito que espero sean de ayuda y no de confusión. Pues lo primero que debe ya tener claro el estudiante, sin ninguna duda, que el seguro de responsabilidad civil cubre parte o varias de las obligaciones de indemnizar que la ley le impone. La segunda, que puede excluir esas obligaciones. Tercero, que puede ampararlas dentro de ciertos límites de suma asegurada. Cuarto, que puede amparar no solo al asegurado, sino a un círculo de personas aseguradas. El quinto concepto, que la cobertura es dentro de determinado tiempo. Y sexto, de alcance territorial. Como ven, hemos hablado de lo que es el alcance, de las exclusiones, de los límites de la suma asegurada, de la amplitud que podemos dar a la cobertura de no solamente una persona, sino a varias, y lo de siempre en toda póliza, que es el tiempo y el alcance territorial. En el segundo párrafo tenemos la séptima consideración que debemos tener siempre presente. Primero, en cuestión de tiempo, que la vigencia es de 1 año, que va a haber suma asegurada para cubrir daños a terceros en sus personas, con límite por persona o por determinados acontecimientos. El concepto número 11, que si el daño es a 2 o más personas, sigue existiendo, sigue aclarando la póliza
límite por persona y por acontecimiento. La 12, que hay la cobertura de daños a terceros, no solo en sus personas, sino en sus bienes, y con límite por un solo acontecimiento y en total por todos los eventos ocurridos. O sea, como ven, son 13 conceptos, ahí yo se los he señalado. Otra forma de presentar lo anterior, ustedes pueden escoger la mejor presentación que les convenga. Aquí en este enmarque de color azul, yo pongo que el estudiante no debe olvidar que la póliza debe consignar actividades cubiertas, personas cubiertas y cuál es el daño previsto. Actividades, personas y daño. Y dentro de esos tres conceptos, ¿qué limitaciones van a existir por actividad, por suma asegurada, por clase de siniestros, por círculo de personas aseguradas o por otras diversas circunstancias, pues que de otra manera harían impracticable este seguro porque pues sería imposible para nosotros como actuarios prever la cuantía de los riesgos asumidos para las aseguradoras que vamos a representar y también para poder establecer bases técnicas razonables de operación conforme al cálculo de probabilidades aplicado a la ley de los grandes números. O sea, como ven, son dos formas de decir lo mismo. En una ponemos los 13 elementos y en otra conjuntamos en la póliza 3 circunstancias muy específicas, qué actividades, qué personas y qué daños. Y después a esos 3 conceptos, qué limitaciones hay, ¿no? Bien. Viene una tercera presentación. Por eso era un complemento. Cualquier póliza de responsabilidad civil debe contener el que cubre, el que no cubre y que no cubre, pero puede cubrirse mediante convenio expreso. Técnicamente lo podemos poner como condiciones especiales y limitaciones. Condiciones especiales serían exclusiones y limitaciones, como su nombre indica, es hasta dónde va a llegar la responsabilidad. Aquí en este apunte vemos que les podemos presentar entre limitaciones y exclusiones 12 posibilidades. Entonces, las primeras 4 son límite de responsabilidad de daños a terceros en sus personas en el número 1 con respecto a una sola persona. Número 2, límite de responsabilidad por daños a terceros en sus personas con respecto a 2 o más personas en un solo accidente. El tercero, límite de responsabilidad para la empresa aseguradora por daños a terceros en sus personas durante la vigencia de la póliza. La número 4, límite de responsabilidad por daños a terceros en sus bienes
por accidente y en total por todos los eventos que pudiesen ocurrir durante la vigencia de la póliza. Entonces ya tenemos ahí algunas limitaciones. Ahora vamos a ver exclusiones. Pues exclusión de responsabilidad de la aseguradora a perjuicios o cualquier menoscabo en el patrimonio de la víctima o falta de uso o aprovechamientos afectados, así como cualquier daño que no sea consecuencia directa e inmediata del accidente. O sea, nosotros vamos a ver el daño causado al tercero específicamente y el juez los va a juzgar de acuerdo a como lo marca el Código Civil Federal. Pudiera ser que los abogados de la víctima quisieran, oye, pero perdimos utilidades, oye, pero fíjate que por falta de uso tuvimos este otro daño. Debe ponerse en la póliza que nada más vamos a ser responsables del daño según lo marca el Código Civil Federal. Otra exclusión muy importante: no se van a cubrir ningún daño causados por el uso de elevadores. ¿Por qué razón? Porque este riesgo es objeto de otra póliza específicamente diseñada para esa cobertura. O sea, no quieran meter dentro de la cobertura de responsabilidad civil muchos otros tipos de riesgos que tienen sus pólizas específicas. Otra exclusión, la 7 y la 8 son dos exclusiones más. La exclusión de responsabilidad por daños causados por uso y mantenimiento de automóviles, embarcaciones y aviones. ¿Por qué razón? Por lo mismo de la exclusión anterior. Estos tipos de daños están cubiertos por pólizas específicas para el manejo de estas coberturas. La otra exclusión de responsabilidad que se debe de poner en la póliza, ¿no?, son los daños causados por riesgo de trabajo. ¿Por qué razón? Porque estos pertenecen, son materia de un seguro de riesgos profesionales. Y después vienen otras 4 limitaciones. Hay que limitar el círculo de personas aseguradas. Por ejemplo, se van a incluir los directores, los gerentes, los funcionarios, los empleados, los obreros, pero se excluyen choferes, ayudantes, agentes y representantes. Pues está muy bien definido qué círculo de personas van a estar aseguradas. Después otra limitación, el determinado tipo de siniestros. Se van a excluir todos los daños, el ejemplo, se tendría que redactar. Se excluyen los daños ocasionados a bienes propiedad de terceros que el asegurado tuviere bajo su custodia por cualquier circunstancia, por daños familiares, etcétera, etcétera. O sea, se recuerdan, hay responsabilidades muy típicas y de cobertura especial muy típica. La 11, limitación de alcance territorial. ¿Cómo se debería de aclarar en la póliza? Este seguro cubre daños ocasionados exclusivamente dentro de los límites territoriales de la República Mexicana. Y finalmente la 12, limitaciones con respecto a daños causados por el empleo de uso o manejo de mercancías, de productos,
vendidos, manejados, distribuidos y que causen daños por estar defectuosos, ¿no? Cuando se encuentren fuera del predio asegurado, ¿no? Y cuyo riesgo se conoce como el RC Productos. Si no estamos vendiendo una póliza de RC Productos, pues tiene que ser una limitación perfectamente clara para que no haya ninguna confusión. Entonces ahí tenemos 3 formas de resumir y dependerá de cada estudiante cuál escoge. Si escoge la presentación A, que son los 2 primeros párrafos que tienen las palomitas, o escoge lo que está dentro del encuadre de color azul, o escoge la más detallada donde se presentan las limitaciones y exclusiones que no deben de faltar en la cobertura de una póliza de responsabilidad civil. Para concluir, ¿qué cosa nos falta? Bueno, que dentro de la ley del contrato de seguros se hace referencia a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley de Vías Generales de Comunicación y al Convenio de Varsovia. Es importante pues que se comente, si no el estudiante quedaría desubicado. Así que con esto, pues el estudiante va a quedar claro que tenemos nosotros todas las coberturas de responsabilidad civil, ¿no? De las que hemos comentado. Pero al llegar al punto del capítulo 6, vimos el capítulo 5 de Código Civil Federal. Vimos el capítulo 6 que trata de los riesgos profesionales, en donde el patrón se responsabiliza de todos los accidentes y enfermedades que le ocurran a sus empleados dentro del lugar de trabajo. Entonces ahí va a haber un traslape dentro de la Ley Federal del Trabajo y su conexión con la Ley del Seguro Social sobre el capítulo 6 del Código Civil de la Federación y que habla de la responsabilidad civil o riesgos profesionales. Entonces, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y capítulo 6 del Código Civil Federal. Entonces, hay que hablar de ese tema. El segundo punto, las leyes de vías generales de comunicación y el reglamento del seguro obligatorio del viajero en el ámbito nacional. Acuérdense que todas nuestras leyes son territoriales. Entonces, aquí las vías generales de comunicación obligan a todos aquellos que están dentro de ese sector a que respeten el seguro obligatorio del viajero y finalmente el Convenio de Varsovia. El Convenio de Varsovia es un convenio de tipo internacional. Cuando nosotros mexicanos estemos fuera del país, es decir, andamos en el ámbito internacional y no se podría aplicar ninguna de las leyes internas que tenemos nosotros. Pero como México ha hecho este Convenio de Varsovia, cualquier daño que tengamos, ¿no?, en el ámbito internacional, pues tendremos que conocer algo relacionado con esto, ¿no? Entonces, Ley Federal del Trabajo, Seguro Social, Ley de Vías Generales de Comunicación y Seguro del Viajero en el ámbito nacional y el Convenio de Varsovia en el ámbito internacional. Así que
comencemos con el primer punto. La Ley Federal del Trabajo y su conexión con la Ley del Seguro Social sobre la RC por riesgos profesionales. Entonces, resumiendo, en el primer párrafo les muestro que la Ley Federal del Trabajo contiene determinados artículos en donde establece que el patrón tiene la obligación de cubrir todos los gastos que resulten por enfermedades, accidentes e inclusive por pérdida de miembros que pudieran ocurrir. Lo anterior dicho no es otra cosa que la RC por riesgos profesionales que viene en el capítulo 6 del Código Civil Federal. Esa es la primera parte. La segunda parte, también existe la Ley del Seguro Social, y la Ley del Seguro Social protege dentro de sus coberturas los accidentes y enfermedades que pudieran tener los trabajadores al realizar su trabajo, y lo tiene como número 1 de sus coberturas: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, ¿qué se hace? ¿Me explico? Pues la lógica, la subrogación. Entonces dijo el Seguro Social: oye, patrón, tú tienes esta obligación, pues asegúrate conmigo, ¿no? O al revés, los patrones se acercaron al Seguro Social y le dijeron: oye, pues yo quiero subrogar esta obligación que yo tengo contigo. En ese momento se genera la teoría económica del riesgo. Hay un riesgo para el patrón decide no quedarse con él, decide transferirlo, lo transfiere ¿a quién? A una aseguradora, que en este caso es el Seguro Social, es una empresa de gobierno, le paga una prima y entonces tiene derecho a recibir las protecciones correspondientes. Cuando ocurre el siniestro, se reclama la indemnización. Pero el Seguro Social no solamente cubre accidentes de trabajo, tiene otras cosas adicionales, pero que corresponden al ámbito de coberturas de la Ley del Seguro Social. Aquí nosotros estamos explicando solamente la conexión del Código Civil Federal, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Así que, resumiendo, en el artículo 60 de la nueva Ley del Seguro Social se establece que el patrón que en cumplimiento de dicha ley, ¿cuál ley? La Ley Federal del Trabajo, haya asegurado contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores a su servicio, quedará relevado de las obligaciones que sobre la responsabilidad por riesgos profesionales le establece la Ley Federal del Trabajo. Por lo anterior, los seguros de responsabilidad civil por riesgos profesionales deben contratarse obligatoriamente con el IMSS, y así los patrones subrogan a este instituto dicha obligación, basados en la teoría económica del riesgo, cuyo esquema ya hemos visto en clases anteriores y que hace unos minutos lo comentaba. Así que con esto hemos visto esa liga, ese cruce que existe, esa conexión que existe entre las obligaciones que hay para un patrón y que puede subrogar con el Seguro Social. El segundo punto, la Ley de Vías Generales de Comunicación y su reglamento obligatorio del viajero en el ámbito nacional.
O sea, eso es muy importante. En el artículo 127 se establece que los porteadores de las vías generales de comunicación, ya sean empresas o personas físicas, estarán obligados a asegurar a los viajeros y serán responsables de los riesgos que lleguen a sufrir con motivo del servicio público que preste. Entonces ahí tenemos que las combis, los autobuses, los barcos, pues todo lo que sea empresa o persona física que ofrezca un servicio de trasladar pasajeros, ¿no? Pues tienen la obligación de que si sucediera un accidente estarían obligados a pagar. Entonces, los deben asegurar. Y eso lo dice el propio reglamento, que las empresas de transporte van a quedar exentas de toda responsabilidad por accidentes ocurridas a los viajeros si contratan un seguro con una compañía autorizada, siempre y cuando la póliza establezca para los viajeros las mismas o mayores indemnizaciones que las marcadas en dicho reglamento. No quiero meterme más en el reglamento, pero las indemnizaciones son ridículas, no se han actualizado con el paso del tiempo, así que con lo que se contrate con el seguro va a ser suficiente. Aquí el seguro del viajero contra accidentes cubre todo riesgo que resulte al pasajero, ¿no? Sean lesiones corporales, orgánicas o funcionales, incapacidad total o parcial, permanente o temporal, o muerte causados por medios externos y accidentales, o a consecuencia de infecciones biogénicas, son las infecciones que se dan, ¿no? Porque muchos de los accidentes ocurren en la vía pública, ¿no? En tierra, en terraplenes, en determinados lugares, y se puede prestar a este tipo de infecciones. Entonces, eso es en cuestión terrestre. Ahora, ¿qué sucede con los porteadores en materia de comunicaciones aeronáuticas? Pues que no tiene aplicación el artículo 127, ¿no? Sino que en el libro cuarto se regula que las empresas concesionarias y permisionarias del servicio público de transporte aéreo, ¿no? Sea regular o no regular, para el transporte aéreo nacional. O sea, quiere decir que se va a manejar de manera diferente. No se va a manejar como lo marca el seguro del viajero. ¿Por qué razón? Porque no tiene aplicación el artículo 127. ¿Qué cosa quiere decir transporte aéreo regular y no regular? Si ya vieron la parte de accidentes personales, ya lo conocen. Transporte regular son todas las líneas aéreas comerciales. Tienen horarios definidos de llegada, de salida, de origen, de destino. Todo está perfectamente regulado, por eso se llama regular. En cambio, el no regular son, por ejemplo, los fumigadores, las avionetas fumigadoras, las avionetas de taxis aéreos. Ellos no son regulares, ellos están a servir al que necesita un determinado transporte. Pero sean regulares o no regulares, ¿no? Tienen que cumplir con
el seguro de RC por operación de aeronaves para el transporte de pasajeros y o carga. Esta cobertura, ¿no?, se otorga conjuntamente con el seguro de la aeronave, que se conoce como seguro de casco. Y la póliza que ampara los riesgos de cascos y la responsabilidad del porteador es un seguro que se practica en el ramo de marítimo y transporte, que en su momento lo comentaremos. Entonces, como ven, en el punto número 2 hemos visto la Ley de Vías Generales de Comunicación, su reglamento del seguro obligatorio del viajero en el ámbito nacional para todo lo que es terrestre. Y en materia de comunicaciones aeronáuticas, pues se tiene que tomar un seguro específico que cae dentro del seguro de ramo marítimo y transportes y se conoce como el seguro de casco, dentro del seguro del avión. La tercera cosa a comentar para finiquitar esta parte académica del seguro de responsabilidad civil, tenemos comentar el convenio de Varsovia en el ámbito internacional. México está adherido a este convenio internacional, convenio que unifica ciertas reglas respecto a el transporte aéreo internacional y determina la responsabilidad de los porteadores en las líneas aéreas internacionales, ¿no? Por lo que los riesgos que lleguen a subir por motivos de transporte, no solamente el pasajero, o sea, no solamente las personas, sino también sus bienes, daños a terceros en sus personas y en sus bienes. Entonces, el convenio de Varsovia, ¿no?, obliga a que estos porteadores de líneas aéreas tengan que cubrir los daños que causen a sus pasajeros, a los equipajes de estos pasajeros y a las mercancías de estos pasajeros. Las indemnizaciones, las sumas aseguradas, se fijan en francos suizos. O sea, es algo internacional. Entonces utilizaron como moneda el franco suizo. Y en la fecha de indemnización, estas pueden convertirse a la moneda en curso. O sea, en dólares, si es en Estados Unidos, para nosotros serían pesos. Y hay una cosa muy curiosa, que si se hace mediante un procedimiento judicial, o sea, si se meten abogados, entonces se tomará el valor oro de la moneda nacional en la fecha de la sentencia. O sea que es algo que para mí, para ustedes y para cualquier persona que no esté metido en ese asunto, pues nos causa mucha extrañeza, ¿no? Así que nomás tome nota de ello y demos por terminado esta presentación, ¿no? Así que termino con un exhorto. Espero que con este complemento el estudio y conocimiento del seguro de la responsabilidad general, ¿no?, pues quede claro para ustedes, que yo haya logrado darles una visión amplia del tema. O sea, pude haber dado una visión miope, muy chiquita,
muy cómoda para ustedes. No, preferí pues abrir un poquito para que ustedes vieran algo más del tema y les despertara el interés para que hoy o mañana o cuando estén en el campo del trabajo profundicen y amplíen todavía más en este tema. O sea, para mí ha sido pues muy interesante el desarrollar estos apuntes técnicos y estos videos y espero que todo salga, salga acorde y en beneficio de ustedes. Así que jóvenes, buenas tardes.